Pastor, usted habló casi en la parte final acerca del don de continencia y respecto a este punto tal vez podría decirse que hay algunas características, puede haber alguna forma de que alguien sepa que tiene ese don o es algo que debe darse naturalmente en él, tomar una decisión. ¿Es solo cuestión de decisión? ¿Es cuestión de algunas características? ¿Cómo puede una persona saber verdaderamente? Y bueno, tal vez algunos sabrán, dice, a temprana edad, algunos dicen, tengo el don de continencia, ¿no? Pasan los años y ya no lo tiene. algo pasó, digamos, ya cambiaron, entonces, ¿no? Tal vez en ese punto podemos dar un poquito más de claridad, pastor. Bueno, Jesús dijo, ¿no? Unos que sí nacieron eunucos. Seguramente esas personas nunca van a tener la necesidad de compartir con una mujer, ¿no? Ahora, cuando Pablo habla ya en Corintios, sí habla de don, pero sí habla de los dos lados, de don de continencia y don para casarse. Pero ya la segunda palabra ya de Corintios 7, por ejemplo el versículo 9 dice, pero si no tienen el don de continencia. En realidad en el texto griego ahí no aparece la palabra don. Lo que aparece la palabra don es en el 7. Y la palabra que sí ahí aparece es la capacidad de contenerse. Aparentemente, si fuera ese caso, podría ser que se refiera a alguien que sí tiene la capacidad de contenerse por causa del Evangelio. Porque el verbo es eso, la capacidad de tener el control. Podemos decir que una persona que tiene el don de continencia no tendría que ser tampoco alguien que viva amargado, que viva frustrado, que viva como que pensando mal, digamos, ¿no? de la vida, no disfruta de la vida, ¿no? No es un amargado en la vida. ¿O sí? Si ha decidido este camino que usted menciona. Si lo decidió, dependería de la motivación. Si la motivación es el reino, la predicación del Evangelio. En realidad, ¿habla Jesús o lo habló en realidad de eso también? Como Pablo sería. Como Pablo sería. Que él no está diciendo que él no puede casarse, por ejemplo Pablo, ¿no? Pero tomó una decisión para dedicar su vida al Evangelio. Si alguien predica el Evangelio, pues tiene que tener victoria, ¿no? Si no, ¿de qué predica? No hay victoria, no hay nada. Ahora, seguramente otras personas tal vez que no se dediquen al ministerio, pero a lo menos diría yo que sí tiene que tener victoria espiritual, tiene que tener un corazón de victoria, francamente, tiene que tener vida, paz, comunión y todo eso, no amargado, resentido. Si ya una persona ya tiene eso, yo creo que ya tendría otros problemas espirituales aparte, ¿no? Gracias, pastor. También comenzamos con una pregunta, pastor Alejandro, para usted, tal vez algo más práctico, un poquito. Yendo al tema de usted, ¿te lo pasa el micrófono nomás? ¿Está bien, sí? Se ha incrementado el uso de la coca, el bolo. También beber energizante es cada vez más común, que se puede decir que son formas de poder mantener o ganar energía en el trabajo y todo ese punto. Y llega a tener una justificación. Es la forma de que yo tengo fuerza, es la manera que yo rindo mejor, y sea en el campo o en la ciudad, la gente o consume energizante o consume coca, ¿no? Para mantenerse despierto, todo esto. O mate, tal vez dirían algunos, ¿no? También con tal de mantenerse despierto, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo esto podríamos decir que es bueno, es malo, es pecado, no es pecado? ¿Qué podemos decir de esto, pastor? Creo que vale la pena verlos desde distintas perspectivas, ¿no? Quizás a la luz del pasaje que hemos mirado nosotros, en 1 Corintios ahí 10, el Señor Jesús, Pablo está enfatizando el problema de la conducta de los creyentes de dos perspectivas. Uno, de la perspectiva del qué dirán de la gente, ¿no? En cuanto a lo que los creyentes hacían, si eran buenos o no eran buenos.
pero también el otro lado era motivo de conciencia de uno delante de Dios, ¿no? Si era correcto o no era correcto delante del Señor. Y me gusta que Pablo cierra diciendo que al fin y al cabo, que todo lo que nosotros podamos hacer sea todo para la gloria de Dios. Ahora, hablando de la manera práctica en este sentido, yo creo que si el consumir algo es motivo de repente de desánimo, de mal testimonio, a algún creyente o a otros motivos de obstáculos en su vida espiritual o testimonio cristiano, o aún desacredita su fe, mejor es no hacerlo, ¿no? Mirándolo también desde la perspectiva médica también, cuánto de esto afecta. Entonces ya tenemos otro principio bíblico, ¿no? Como dice Romanos 12, 1 al 2, ¿no? Que debemos nosotros de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Porque es templo del Espíritu Santo. Debemos honrar, glorificar a Dios en todo nuestro ser, no conformarnos a este mundo, ¿no? 1 Corintios 6 también habla de eso, ¿no? Entonces, si ocurre algo y de la perspectiva médica trae problemas y no ayuda y está causando daño, entonces no estamos honrando a Dios en nuestro cuerpo, no estamos glorificando a Dios en el cuidado de nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿no? Y por ahí también esto puede ser motivo de obstáculos para que otros que no tienen este conocimiento, ellos puedan hacerlo, ¿no? Entonces nos transformamos en personas de mala influencia en vez de ser una buena influencia, ¿no? Entonces tenemos que analizarlo desde varios puntos de vista, ¿no? En este momento estoy pensándolo desde la perspectiva médica, pero también desde la perspectiva espiritual, como Dios lo ve eso, ¿no? Bueno, buenas noches, hermanos. Ya que el pastor Alejandro tiene el micrófono, acá hay una pregunta para él. Dice, ¿cuáles son los desafíos de tener una pareja de otra denominación y cómo se puede enfrentar? ¿Cuáles son? Interesante, ¿no? Una pregunta muy práctica, ¿no? Yo pienso, hermanos, que bajo un principio de diálogo, de conocer bien, yo pienso que si son de denominaciones de línea conservadora, no va a haber muchos problemas, se sientan, conversan, se ponen de acuerdo y con mucha madurez, entonces toman las decisiones más sabias en ese sentido, ¿no? Lo que sí estoy pensando, si son denominaciones un poco diferentes, opuestas, de repente ahí va a haber problemas, ¿no? Entonces ahí el joven o la señorita tiene que pensar seriamente, porque esto a la corta, a la larga van a traer problemas, ¿no? En la relación. Muy bien, para el pastor Eli. Bueno, algo que dijo, ¿no?, el pastor al comenzar era que en este tiempo es más frecuente ver varones solteros, ¿no? Se han ido incrementando, incluso dicen algunos países el 70%, ¿no? Acá la pregunta dice, ¿el mundo posmoderno ha causado algún efecto en el varón acerca de tener ese compromiso matrimonial? ¿Cree que sea uno de los factores, pastor Eli? Seguramente, nosotros consciente o inconscientemente somos influidos por el pensamiento que viene. La posmodernidad en realidad tiene que ver mucho con el relativismo. No hay valores absolutos. Son buenas las cosas dependiendo qué, o también puede ser muy subjetivo. En realidad cada uno define qué es verdad. Cada uno define qué es bueno. Lo que es bueno para el uno puede ser malo para el otro, pero ahí no importa, porque lo que importa es cómo se siente entre el otro factor, que es el sentimiento. Y la iglesia también ha sido afectada, no de manera así abierta tal vez, pero sí. Los cristianos dicen, es tu verdad, es mi verdad. Entonces ya no van por el lado absoluto de la palabra. Entonces pecan, por ejemplo, los chicos, ¿no? Se van en asuntos de pecados sexuales. Bueno, ¿qué importa? Todo el mundo lo hace. Con que no me sienta muy mal, si me siento mal, después me puedo sentir bien. Y entonces ahí va el relativismo con mucha influencia, ¿no? Y creo que sí, influye. Si habláramos cómo le va a ayudar a uno, tenemos nomás que volver a la palabra, ¿no? La palabra tiene valores absolutos. La Biblia dice que todos los pecados inmorales son pecados nomás delante de Dios. Venga quien venga, piense quien piense, escriba quien escriba, o sea el tiempo que sea, la palabra dice que eso es pecado y es nomás pecado. Solo que los chicos ahora tienden a decir, no pasa nada, ¿verdad?
pero sí es pecado. En lo mismo había pensado, pastor, tal vez, y tal vez pues Alejandro también puede aumentar, o pastor Alfredo. Nuestros abuelos se casaban más jóvenes y se casaron algunos 17 años, hasta 15, 16 años, ya tenían hasta los 20, ya tenían todos sus hijos casi. Y ahora pasa que tienen 35 años y recién para casarse. Y dice pues, en Europa es así, en Estados Unidos es así. Entonces la juventud de ese tiempo habla de ese ejemplo, ¿no? de países del primer mundo. Entonces hay un parámetro, podemos decir, hay un consejo que pudiéramos dar en respecto a la edad para casarse, un promedio tal vez de edad, o no lo hay, o siempre hay una libertad en esa idea de casarse a cualquier edad. Bueno, yo hablaré de mis hijos, para no hablar de los otros hijos ajenos. Yo a mis hijos les dije, mire hijo, estudie si quiere estudiar, ¿no? Y graduaron del colegio y luego le dije, mire, ahora si quiere estudiar en la universidad o quieren estudiar en el seminario donde usted quiera estudiar, voy a apoyar. Pero terminando la carrera, unos 2 años antes de la carrera, hay que ir formalizando con alguien. De tal manera que cuando gradúe, tenga con quién, ¿no? Y se case. Y le dije yo a mis hijas, mira, no gradúe y después quiera hacer una maestría. Y después a lo mejor quiera hacer un doctorado. Nadie se va a acercar a usted. Ya mucho titulango, pues, ¿no? ¿Quién quiere tener que tiene maestría, doctora? Y yo eso aprendí por ver. Yo he tenido amigos, amigas, que sí son doctoras, están solteras, pues, hermano querido. Tienen 50, 60, miedo le tiene el muchacho. Entonces, cuando mi hijo fue estudiando, en media carrera, me quiero casar, me dice. Y yo le digo, pero hombre, termina la carrera y luego estudia, y se casa, digamos. Y luego me saca mi historial mío, pues, ¿y cómo usted a media carrera? Claro, yo estudié 2 años y me casé. Pero yo tenía una respuesta, ¿no? Yo le digo, mira hijo, lo que pasa es que yo he vivido independiente desde 15 años. Sabía cómo vivir. En cambio vos, todos los días te doy comida acá. Claro, era la verdad. Entonces, si se casaba, no iba a poder acabar de estudiar. Y al fin, ahí regañadiente me hizo caso, cerró el pensum de la universidad y le dije, vaya a buscar con quién casarse. Y se fue y bueno, tenía alguien medio que lista por ahí. Y bueno, fue y la trajo como en febrero la trajo, en mayo la presentamos y en agosto se casó. Entonces así fue mi hijo, digamos, ¿no? Acabó la carrera e inmediatamente se casó. Mi otra hija estudió, ella no acabó la carrera, ella finalmente no quiso, pero ya tenía más o menos 24. Y también fue formalizando y se casó. Ahora tengo una tercera hija, le he dicho lo mismo, pero ahí no está funcionando, hermano. Porque esa vieja ya está en la práctica, ya está acabando la universidad, justo ayer empezó su práctica, unos 3 meses y este año ya acaba todo, yo creo. Y ahora ya tiene un novio, pues, y el novio dice que está enamorado, que no sé qué, que yo siempre la quise, y pues el novio es menor de ella, hermano, ahí estoy fregado, hermano. Así que creo que no va a funcionar aquí porque el chico está empezando a estudiar. Pero yo le dije, mira, no sé qué harás vos, le di tanto querés enamorar con mi hija, irás a madurar a la carrera, ¿qué harás? Le dije, pero bueno, ahí estamos en eso. Entonces, si yo diría una opinión, digamos, ¿no? Si están estudiando, creo que cuando van finalizando la carrera, pienso que sí debieran tener algo formal y también los padres tener una apertura, ¿no? a los hijos. Pero yo pienso también, no todos los hijos estudian, no todos los hijos son profesionales. Mi hija, por ejemplo, no es profesional, la segunda, no quiso. No porque no hayamos nosotros hecho el esfuerzo, simplemente no quiso. Ustedes saben, hay muchachos así. Costoso es eso, pero bueno, no quiso. Entonces, yo diría que si no van a estudiar, probablemente, ¿no? Depende de la madurez también, cómo uno los haya criado, ¿no? Si han trabajado desde muchachos, madura más uno a la fuerza cuando trabaja. Pero si uno no trabaja, hermano, y todo le dan comida, pues no madura. Entonces yo diría de 20 para arriba podría ser, si es que no
si es que trabajan y no están estudiando, ¿no? Ahora, decías Europa. Es verdad, hermano, pues, si uno tuviera que pecar, pues yo pienso que capaz yo me quedaba soltero, hermano. ¿Para qué tanta aflicción, no es cierto? Si uno puede pecar y sin ninguna responsabilidad. ¿No le parece? Eso es que, sin ninguna responsabilidad. El asunto es que Dios dice, no, pues, si uno quiere vivir con alguien, hay que ser responsable, ¿no? Y entonces si uno quiere, asume la responsabilidad y se casa. Pienso que puede quedar hasta viejo si quiere. Pero el asunto es, yo me pregunto, a menos que tengan la capacidad de contenerse, como dice la Biblia, me pregunto de aquellos solteros mayores, si realmente tienen la capacidad de contenerse o están pecando. Entonces, pecando cualquiera. Estamos hablando aquí otra vez de valores, ¿no? Vivir soltero, quieres vivir soltero, está bien, pero sin pecar. Ese es el punto. Tal vez, pastor, ¿puede decir algo, tal vez, pastor Alejandro? Sí, quizás agregar a esto el asunto de los valores que están siendo golpeados muy fuerte en la sociedad, y eso hace de que las personas puedan acomodarse a esta nueva filosofía de vida, exigencia, estándares de vida. ¿Cuáles son las mayores exigencias que hay? Tener dinero, acomodarse bien, qué sé yo, tener unos títulos allá, por aquí, por allá. Entonces, acomodarse bien en la sociedad y, por supuesto, para alcanzar estos logros, entonces no conviene tener muchos hijos, no conviene embarcarse en un proyecto así. Por último, viene la filosofía de la ideología de género que está afectando mucho con el amor libre, el poco compromiso, ¿no? con una pareja, una persona. Entonces, la verdad es que tenemos muchos frentes que están golpeando que eso limite la relación entre las personas, los jóvenes que quieran formalizar una relación un poco más temprana, ¿no? Entonces esos aspectos son importantes y son determinantes, ¿no? Creo que nos ayuda mucho tratar de orientar con los principios bíblicos y orientarles cómo pueden ellos desarrollar una relación saludable, ¿no? Para mí una edad ideal para matrimonio, para casarse entre los 25 a 30 años, ¿no? Es una etapa en la que ya están maduros, saben lo que quieren, sin vuelta atrás. De los 35 para arriba ya se vuelve más exigente ya y ya es un poco medio complicado, ¿no? Madurez, responsabilidad y pureza. Si estas tres cosas tal vez ahí están, puede entonces casarse. Y una ocupación de por medio. Y una ocupación de por medio, que es parte de esa madurez, ¿no? Y responsabilidad, ¿no? Debe poder valerse de cierta forma por sí mismo. El pastor Alejandro, el pastor Víctor Hugo preguntaba una pregunta para usted, pastor Elí, acá por el internet, y me parece interesante que pueda responderla tal vez esta pregunta es si es cierto que no es bueno que el hombre esté solo y hay que casarse y todo lo demás, pero él dice, ¿dónde se ha perdido la bondad en el matrimonio a tal punto que la conducta, hasta cuándo la conducta de los casados está siendo de tropiezo a la juventud para que se case? Es decir, viviendo en el matrimonio, nosotros no somos buenos ejemplos para que otros se quieran casar. ¿Está afectando eso? ¿No? ¿Cómo considera este asunto de los matrimonios que no viven bien, se puede decir, y son de cierta forma mal testimonio, mal ejemplo, mala motivación para la juventud en casarse? Claro, los malos matrimonios siempre van a influir negativamente. Por ejemplo, yo conozco un caso de una pareja que ya tiene muchos años, el marido y también la esposa, y ellos tienen hijos solteros muy mayores, llegando a los 50. Creo que tienen uno nomás o dos casados, pero ellos tienen varios solteros. Entonces, les he preguntado en algún momento cuál ha sido la razón de que no se han casado, especialmente las chicas, que realmente no tienen 40 tampoco, tienen más. Entonces, la respuesta ha sido que por ver sufrir a su mamá, por el mal ejemplo de su papá, y que su papá influye. Yo creo que sí, el mal ejemplo puede influir. Hay un ejemplo bíblico, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hijo tiende a repetir, ahí está, Abraham miente, Isaac miente.
Bueno, Isaac miente, Jacob también engaña, miente, ¿no? Ahí están los hijos también, los hijos de él. Los 12, bueno, ahí los 10 mienten, ¿no? Se ha muerto José, que no hay, mire la ropa, ¿verdad? Entonces, como que las malas conductas tienden a repetirse. Entonces, si es que vieron malas cosas, ellos van a querer o no hacer o no sufrir. Y bueno, no todos los hijos tienen también esos sentimientos, ¿no? Hay hijos que dicen, no voy a ser como mi madre o no voy a ser como mi padre. También existe esa reacción. Incluso he visto algunos casos ya hogares destrozados y no sé por qué sucede, pero los hijos tienden a casarse más bien rápido. Pero otros dicen que no, ¿verdad? Entonces, de que influye, influye. Eso no hay duda. Pastor, Eli hablaba algo, ¿no? De que cuando Adán estaba solo, bueno, fue Dios, ¿no? El que se la trajo a Eva. Bueno, ahí fue tal vez una actividad pasiva, ¿no? Porque, bueno, como dijo, era... De pequeño tienen que aprender bajo los cuidados, ¿sí? Bajo los cuidados, bajo las cosas sanas. Considero yo que los papás tienen que trabajar en ayudar no solamente en ser buenos hijos, pero también en que puedan ser socialmente, se lleven bien, ¿no? Que puedan superar la crítica, cosas así, el rechazo o la amistad, ¿no? Y van desarrollando amistades cristianas, sanas. Y yo pienso que una de las cosas que yo enseñé a mis hijos, bueno, de los míos no más hablaré, yo les he enseñado a orar a ellos desde pequeños, cuando ya lloran conscientes, orar con mi esposa, yo mismo he orado por mi nuera, por mis yernos, he orado siempre. Y bueno, Dios nos ha ido oyendo, a ellos también les he hecho orar. Ellos no siempre oran, ¿no? Se enojan a veces, no quiero orar, yo no quiero saber. Llegan las chicas a una época que no quieren orar. Pero yo creo que desde adolescentes, hermanos, pueden ir, yo diría aprendizaje, no exactamente buscar, ¿no? Buscar yo creo que es cuando de 20 para allá, tal vez, 18, 20. Y claro, hay gente que se casa de 18, ¿no es cierto? Entonces, ahí dependerá cada caso. Pastor Alejandro, tal vez algo que decía, ¿no? El mal uso de la tecnología, bueno, está causando algunos problemas, ¿no? Tal vez en cuanto a la pareja, la infidelidad, y en cuanto a los hijos, ¿no? La falta de comunión. Tal vez algunas recomendaciones, pastor, de cómo evitar eso. Estamos inundados por la tecnología, peor en este tiempo de pandemia. Pero ¿cuáles serían los cuidados, no? Acá hay solteros, hay casados, ¿no? Tal vez como padres y también los jóvenes, ¿no? Para evitar eso. Tenemos Tenemos que ser muy honestos con esto, ¿no? Que la tecnología es una gran bendición cuando lo usamos bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde mi perspectiva, es establecer los parámetros de buen uso, ¿no?
y luego también establecer una normativa que puede ser entendido como un mal uso y nocivo para la familia. Por ejemplo, ¿no? A partir de las 10 de la noche, 11 de la noche máximo, o 10:30, los celulares apagados y todos a descansar, ¿no? Prohibido que por ahí alguien esté hablando y todo, porque además algunos de ellos tienen la mala costumbre de tener los celulares muy cerca de su cama encendido, y creo que científicamente las radiaciones que emiten causan daño, ¿no? No estoy muy seguro de eso, pero yo he escuchado y también he leído un poco de eso, ¿no? Por otro lado también el uso indebido de esto puede ser motivo de traumas a algunos de nuestros hijos, por la manera como lo usan de manera descontrolada, sin cuidado, mirando lo que no deben, ¿no? Empapando la mente de cosas, películas, datos, eventos que no les va a ayudar en su vida personal. Entonces, en ese sentido tenemos que colocar filtros, ¿no? Colocar filtros, disciplina de qué es lo que sería permitido y qué es lo que no sería permitido, ¿no? Y bueno, cuando alguien dijo, cuando la ley es pareja, nadie se queja. Entonces todos nos sujetamos a la normativa, ¿no? Del buen uso, ¿no? Para el bienestar de la familia, ¿no? Entonces, creo que eso recomendaría. Uno por el lado del buen uso y el otro por el lado, digamos, de lo que no sería prudente, ¿no? O sería nocivo hacerlo, y eso hay que regularlo, eso hay que cortarlo, ¿no? Hay algunas preguntas que nos han llegado en términos generales y quisiera tal vez responderlas solamente con lo que dijo el pastor y a la enseñanza. Él hizo 7 preguntas que creo que son aplicables para todo tipo de circunstancias o decisiones que no están en la Biblia, ¿no? Exactamente. Cosas que no están en la Biblia. Hay cosas que no están en la Biblia y podemos tener muchas preguntas de esas. Y él vuelve a repetir las 7 preguntas, ¿no? Que yo debo hacerme, ¿no? ¿Es lícito? ¿Es conveniente? ¿Es esclavizante? ¿Impide el crecimiento espiritual? ¿Edifica? ¿Estorba que otros sean salvos? ¿Glorifica a Dios? Entonces creo que hay muchas cosas que no están en la Biblia prescritas, o están claras tal vez así. Entonces deberíamos tener, creo que esas 7 preguntas que ya el pastor Alejandro la dio en la enseñanza, serían clave que no perdamos de vista en todo tipo de decisiones que tenemos, porque no necesariamente, por ejemplo, el tema del noviazgo, el tema del cigarro, el tema de la coca, el tema de unas cosas y más, no están en la Biblia así claramente. Entonces están ahí las preguntas, ¿no? Y creo que eso debe quedar claro para todos nosotros. Aún hay otras cosas muy complejas que creo que eso puede ser como un buen filtro, ¿no? Un buen filtro. Por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, cuando han habido familiares que han fallecido, ¿no? Y le decimos o no le decimos, ¿no? A la persona, ¿no? Porque tiene problemas del corazón, quizás también la perdemos a ella o la perdemos a él, ¿no? Si le decimos la noticia ahora. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Hasta me han llamado, pastor, ¿será que usted puede decirnos qué podemos hacer en este caso para poder amortiguar el golpe y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, son situaciones, no necesariamente sean picaminosas, pero sí ameritan decisiones muy sabias, ¿no? En todo esto, ¿no? Bien. Ya que tocó el tema actual, vamos a cerrar con 2 preguntas y tal vez tal vez Pastor Alejandro y luego la siguiente, Pastor Eli. En este tiempo de pandemia está el protocolo de bioseguridad. Nosotros mismos ahora estamos con barbijo, distanciamiento, cosas así. Entonces viene esta pregunta también. Y el mundo cristiano ha sido también un poquito influenciado de ambos lados, ¿no? Uno en un extremismo de no hacer y otros de hacer con mucha libertad, ¿no? Entonces, ¿me pongo o no me pongo barbijo? ¿Mantengo la distancia, respeto el orden? O no lo hago. ¿Cómo actuar tal vez en este tiempo de pandemia, cuando tal vez no hay un protocolo bíblico? No podemos agarrar versículos, digamos, para decir, digamos, esto hay que hacer. Entonces, ¿cómo hacer también en este caso? Tal vez podemos dar un consejo, pastor. Quizás pensar en los mismos principios que hemos compartido, ¿no? Si las autoridades han determinado una medida de seguridad
¿no? Para nosotros mismos y también para proteger a los demás, y eso aplicarlo también dentro de nuestra propia comunidad, la iglesia. Hermanos, creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Podemos así cuidar especialmente la salud de las personas más afectadas, ¿no? Con enfermedades de base, ¿no? O por último también establecer alguna normativa de quienes pueden ir a la iglesia y quienes por lo pronto no pueden ir, para protegerle, como los niños, ¿no? Las personas de la tercera edad o con enfermedades de base, ¿no? Pero también tener en la iglesia, ¿no? Todo lo que conviene con los protocolos de bioseguridad, ¿no? Tener barbijos a disposición, tener un tanque de infección, entonces tener personas que están ahí cuidando y vigilantes, ¿no? Y creo uno como líder, como pastor, también tiene constantemente que estar motivando a la gente a tener cuidado, ¿no? Yo sé que hay consiervos con un extremo, ¿no? El Señor nos va a proteger, nos cuida y no pasa nada, ¿no? Luego después tenemos algunas personas infectadas y eso infectadas también a otras personas, ¿no? Entonces ese es mi consejo, mi recomendación. Como iglesia estamos cuidando todos los protocolos de bioseguridad necesarios, ¿no? Para evitar tener problemas ahí. Ya hemos perdido a varios familiares y no queremos tener más dificultades, ¿no? Amén. Bueno, Pastor Eli, gracias por estar con nosotros. Cerramos también con usted. Quería hacerle esta pregunta que nos llegó aquí también, tengo este papelito. Dice, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la iglesia con la familia? ¿O cuál es el rol de la iglesia en relación a la familia, ¿no? En la conferencia de nosotros ahora está enfocada a los hombres, en verdad, y ha tenido el tema de ayer y de hoy, pensando en que los hombres cumplan también su rol, su responsabilidad, que velen por su familia, y les ha mandado tal vez la palabra bíblica a poder ser hombres bíblicos, ser hombres de Dios y ser fieles, responsables, lo que hoy vimos también los dos temas, pero ¿hasta cuándo hay un límite en la responsabilidad de la iglesia con la familia? ¿O es cosa de los hombres, los padres solamente y no la iglesia? ¿Hay un límite, no hay límite? ¿Hay una responsabilidad, no hay responsabilidad? Bueno, cuando los hermanos llegan, ¿no? O las personas llegan a la iglesia, algunos llegan niños, otros nacen aquí, otros llegamos jóvenes, otros llegan adultos. Lo más que uno sabe es que ha conocido al Señor, francamente, eso es lo que uno sabe, ¿no? Y bueno, el otro lado es que uno sabe que el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Y lo otro es que ya le llega una Biblia a uno en su mano, ¿no? Entonces, la iglesia, ¿qué hace la iglesia? La iglesia es enseñar la palabra, todo lo que la iglesia tiene que enseñar, o el pastor y todos los demás ministerios que tenga la iglesia, lo que dice la Biblia sobre la familia, los principios bíblicos sobre la familia. Espera uno que los hermanos con los años ya hayan madurado y ya sepan pastorear a su familia, a sus hijos, su esposa, restaurar el uno al otro, a los nietos, en fin, ¿no? Uno espera eso, a eso debe uno apuntar, ¿no? Pero yo me doy cuenta que en los años que vivo trabajando, algunos hermanos sí maduran, pero otros hermanos no maduran mucho, unos maduran más lento y quién sabe, algunos no maduran nunca, lo suficiente, ¿no? Entonces al fin lo que uno hace como pastor, lo que hago yo, es enseñarles otra vez volver el consuelo, ¿no? Hay malos padres, uno le enseña otra vez, recuerdan, le dura una semana, y la hermana feliz una semana y otra vez la tristeza, ¿no? Entonces también hay lucha, ¿no? Del mundo, del diablo. Entonces yo considero, hermanos, que francamente la iglesia debemos los pastores enseñar. Cada año debemos dedicarnos 2 meses, tal vez, o 3 meses, enseñar sobre la familia. Porque también el tema de la familia, cada rato hay otros problemas que no hemos vivido. Por ejemplo, la tecnología actual, no teníamos antes ese problema. Ahora hay eso. Hay otras filosofías que influyen también. Entonces, creo que la iglesia debe hacer todo lo que está en sus manos, enseñar la Biblia sobre la familia, conferencias. Y también somos así, ¿no? Cuando viene una conferencia nos alegramos, aprendemos, recordamos, nos amamos. Unos ya lo hemos oído, pero animamos otra vez nuestro corazón. Como que la comunión y todo eso hace que nos animemos otra vez. Entonces me parece a mí que hay que enseñar constantemente. 100%.
iglesia hemos decidido, en la congregación donde estamos ayudando, hemos decidido enfatizar todo este año a la familia los domingos por la noche, ¿no? Todo domingo por la noche, dar temas para fortalecer la vida de la familia, al varón, a los hijos, en la crianza, los roles, responsabilidad, compromiso, el amor, la lealtad, la fidelidad, o sea, tocar una variedad de temas que van a ayudar a fortalecer. Pero ¿por qué no pensar también, cuando hacemos los cultos en hogares, compartir estos temas que van a ayudar también a la comunidad, a los vecinos, los amigos, y muchos de ellos llegan a conocer a Cristo? En nuestra experiencia personal, eso está pasando, ¿no? Amén. Muchas gracias, hermanos. Entonces, le damos un aplauso a nuestro conferencista esta noche. Gracias, hermanos. Gracias, gracias. Permítanme orar y cerrar y agradecer al Señor por este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, tú has sido bueno para con nosotros. Nos has regalado 2 días, Señor, maravillosos, en la cual, Señor, agradecemos la enseñanza, agradecemos el desafío bíblico, las exhortaciones también, Dios, que hemos recibido, y que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Dios. Danos, Señor, una generación de hombres que puedan, Señor, ser realmente conforme a tu palabra, Señor, en la madurez, en la responsabilidad, Señor, en modelar, Señor, viendo a Cristo, Señor, el Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias, Dios, por estos 2 días. Bendice nuestras familias, nuestros hogares, nuestras vidas, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, y nuestra iglesia también, Señor, muy agradecido por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Alejandro. Gracias también, hermano Liz. Y también gracias a los demás por estar con nosotros, acompañarnos. Muchas gracias. Mañana al servicio, ya saben, de las 8, 10 y también estamos en la noche a las 7. Dios le bendiga. Muchas gracias.